Buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares de M2. Hoy vamos a nombrar compuestos binarios, en este caso óxidos, peróxidos y haluros, que son compuestos formados por oxígeno y otro elemento. Vamos, comencemos. ¿Qué nos encontramos aquí? Tenemos una tabla con los compuestos que vamos a nombrar, la fórmula de esos compuestos en términos generales, siempre está el oxígeno y X representa el otro elemento, y aquí tenemos la nomenclatura con prefijos multiplicadores o también llamada sistemática. Es esta columna para cada uno de los compuestos. Y la nomenclatura con números romanos o también llamada de stock. Si seguimos esta guía es muy fácil nombrar los óxidos, peróxidos o haluros. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Vamos a ir practicando con cada uno de los ejemplos. Veamos, en primer lugar nos encontramos cromo 2 o 3. Es un óxido, donde el oxígeno actúa con estado de oxidación -2. Vamos a ver cómo tendríamos que nombrarlo. Nos dicen prefijo B. ¿Quién es B? B es el número que está al lado del oxígeno. Tengan en cuenta que se nombra de derecha a izquierda. Entonces, primero va el prefijo B. ¿Cómo escribimos esos prefijos? Pues si es 3 sería tri. Fíjense en esta tablita de aquí. Pues escribimos trióxido de. Seguido del prefijo A, que en este caso es 2, pues di. Di y el nombre de X. X en este caso es el cromo, pues de di cromo. Y ya estaría nombrado con prefijos multiplicadores. Vamos a por la nomenclatura con números romanos. Sería óxido de, siempre empieza igual, óxido de, seguido del nombre X, el nombre es el cromo, y tendríamos que poner entre paréntesis B en números romanos, el 3. ¿Por qué el 3 si está al lado del oxígeno y no del cromo? Porque tengamos en cuenta que B representa el número de átomos de oxígeno y a la vez el estado de oxidación del elemento X. Y a su vez, es el número de oxidación del oxígeno, por eso nos aparece un 2, y la cantidad de átomos también del elemento X. En este caso tendríamos 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de cromo. El 2 sería el número de oxidación del oxígeno, como he dicho que es -2, y el 3 sería el número de oxidación del cromo. Por eso tendríamos que poner óxido de cromo 3, pero solo si el cromo tiene más de un número de oxidación. Tendríamos que ir a la tabla de valencias y ver cuáles son los estados de oxidación del cromo, que son el 2 o el 3. En este caso es el 3. Tendríamos que especificar cuál de los dos es. Por eso solo se pone si tienen más de un número de oxidación, para poder especificar en cada caso con cuál está actuando. En este caso es con el 3 y no con el 2. Así que lo especificamos. Vamos al siguiente ejemplo. Litio 2 O y no aparece nada aquí. Eso sería un 1. Vamos a ver, prefijo B sería mono, pero fíjense que la tabla empieza por el 2 porque el mono se ha dejado de usar, ya no se usa monóxido, sino directamente escribimos óxido de, ahora vendría el prefijo A que sería di y el nombre del elemento X que es el litio, pues dilitio. Vamos al siguiente nombre, con números romanos. Óxido de litio, el nombre de X, y tendríamos que poner la valencia en caso de que tuviera más de una. Vamos a tabla de valencia y vemos que el litio solo tiene la posibilidad de actuar con el 1. Su valencia es 1 nada más. Pues entonces no hace falta ponerlo con números romanos. Vamos al siguiente ejemplo. N2O. Igual, el 1 no se pone, así que sería monóxido, perdón, no se pone monóxido, sino que sería óxido de, y ahora tendríamos que poner di, el prefijo a, ¿vale? Si siguen la guía es muy fácil. Y el nombre X, que en este caso es el nitrógeno, pues dinitrógeno. Y vamos a la siguiente, óxido de, perdón, nitrógeno. Y para ver si tenemos que poner en números romanos, número de oxidación, vemos qué valencias tiene el nitrógeno en la tabla. Y el nitrógeno actúa con 1,
3 y 5. Tiene tres posibilidades. El 1, el 3 o el 5. Y en este caso vemos que está actuando con el 1. Pues tenemos que especificarlo y escribimos al lado de óxido de nitrógeno, el 1 en números romanos para especificar con cuál de estas tres está actuando. Vamos al siguiente. Dice H2O2. Tengan en cuenta que las moléculas pueden haber sido simplificadas, pero en este caso no está simplificada. ¿Por qué? Pues podemos sospechar que es porque es un peróxido, pero para asegurarnos podemos calcular cuál es el balance de carga de la molécula. La molécula aquí no nos aparece ninguna carga, significa que no es ni un ion ni un anión, es una molécula neutra. Su carga tiene que ser cero y la carga corresponde a los estados de oxidación de cada uno. El hidrógeno siempre actúa con más uno y tenemos dos átomos de hidrógeno. Pues 2 por 1, más el número de oxidación del oxígeno, que es menos 2. ¿Y cuántos átomos tenemos? Dos átomos. Pues 2 por menos 2, fíjense que no nos sale cero, sale 2 menos 4, menos 2. ¿Qué significa si la carga es neutra, pero nos está saliendo que tiene carga? Que en realidad el oxígeno, en este caso, no ha actuado con el menos 2, sino con el menos 1. Y por eso sabemos que es un peróxido, que son los compuestos binarios de oxígeno y otro elemento, pero en este caso el óxido está actuando con el menos 1. Fíjense, sería 2 por 1, 2, más 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos, perdón, 2 menos 2 sería 0 en ese caso. Ahora sí que estamos seguros que esto es un peróxido. Borramos el balance de carga que nos ha ayudado a averiguar el estado de oxidación del oxígeno y ya tenemos que nombrar según estas filas, la del óxido, perdón, la del peróxido. Veamos, nos dice prefijo B, ese es el número 2, pues di, seguido de la palabra óxido, dióxido de, y ahora vendría hidrógeno con el prefijo 2, de dihidrógeno. Vamos a escribirlo mejor, este D y esto. De dihidrógeno. ¿No? Nitrógeno. Vamos al siguiente nombre. Sería, en este caso ya no es óxido D, sino peróxido D, porque es un peróxido. Pues peróxido. Ahora vendría el nombre de X más B en números romanos. B sigue siendo el 2. Pues peróxido de hidrógeno. Y el 2 es el número que nos aparece como cantidad de átomos de oxígeno y habíamos dicho que sería el estado de oxidación del hidrógeno. En este caso sabemos que como es un peróxido, el hidrógeno no está actuando con 2, sino que está actuando con 1. Así que, ¿habría que ponerlo? No, porque el hidrógeno solamente actúa con 1. B se refiere al número de oxidación del elemento. Y el número de oxidación del hidrógeno es el 1 solamente, así que no hay que especificarlo. Un pequeño detalle en este caso. Existe la nomenclatura tradicional, que son los nombres propios que tienen muchos elementos, como por ejemplo el amoníaco o en este caso el agua oxigenada. Este compuesto es el agua oxigenada que todos conocemos. Vamos a por el siguiente ejemplo. Vamos a ver si se trata de un peróxido o de un óxido. Tenemos estroncio y tenemos oxígeno. El estroncio siempre juega con la balancea 2 y vemos que solo tenemos un átomo de estroncio, pues sería 2 por 1 más 2 veces el estado de oxidación del oxígeno, que ya podemos sospechar que quizás sea un peróxido. Vamos a probar con el menos 1. 2 menos 2 por menos 1, que es menos 2. 2 menos 2 es igual a 0. Efectivamente es un peróxido. Así que lo nombramos como peróxido. Si hacen el balance de carga de cada una de las moléculas, distinguen si está actuando con el menos 2 o con el menos 1. En este caso menos 1, seguimos esta guía. Dióxido
D, y tendríamos que poner estroncio. No hay nada aquí, pues no ponemos prefijo, así que estroncio. Siguiente nombre, nomenclatura con números romanos. Seguimos la guía, peróxido de, tendríamos que poner el estroncio y ver cuáles son las valencias del estroncio, que ya habíamos dicho que solamente actúa con el 2, y en este caso el oxígeno -1, aquí vamos a poner también el oxígeno -1 para que no nos olvidemos, y el hidrógeno que era +1. Pues entonces, si el estroncio solamente puede actuar con el 2 y es con la que está actuando, no hace falta especificarlo. ¿De acuerdo? Seguimos. Tenemos dióxido de dilitio, podría ser, ¿no? Vemos que hay un 2 y un 2, podría ser un peróxido, así que vamos a ver cuál es el balance de carga. Tendríamos dos átomos de litio, el número de oxidación de litio es el +1 únicamente, sería 2 por 1, más dos veces el oxígeno, que vamos a probar si es -1 para ver si es un peróxido. Y sí, así es como nos sale 2 menos 2, que es 0. Es un peróxido. Vamos a nombrarlo. Entonces sería, dense cuenta que siendo peróxido o óxido, la nomenclatura con prefijos multiplicadores es exactamente la misma. Dióxido de dilitio. Dióxido de dilitio. Vamos al siguiente nombre. Sabemos que es un peróxido, pues peróxido de litio. Y como el litio ya hemos dicho que solamente actúa con el 1, pues no es necesario especificarlo. Vamos al siguiente. Anda, miren, aparece el óxido detrás del flúor. ¿Eso por qué es? Porque en realidad es un compuesto binario formado con el oxígeno y otro elemento, pero ese otro elemento es un haluro, que es, perdón, es un halógeno, que es del grupo 17. Los del grupo 17 os lo he apuntado aquí, serían el flúor, es la columna donde está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el teneso. Estos dos últimos son un poquito más extraños de que nos los encontremos, pero estos cuatro primeros son muy importantes que los conozcamos. Así que en este caso no estamos ni en un óxido ni en un peróxido, sino en un haluro, que son los compuestos formados por el oxígeno y un halógeno, grupo 17. Vamos a ver cómo tendríamos que nombrarlo. Vemos que solamente tenemos un nombre, la de prefijos multiplicadores, la de números romanos. Este tipo de compuestos no se utiliza. Así que sería prefijo A más el nombre acabado en uro, la palabra de, el prefijo B y seguido de oxígeno. Vamos a probarlo. Sería prefijo A, di, seguido del nombre de uro. ¿Difluoruro o difluoruro? Pues en este caso es di, en este caso y en la única manera en la que se dice el fluoruro, fluoruro. Sin la U estaría mal, fluoruro estaría mal, ¿vale? Es difluoruro. Seguido de la palabra de, el prefijo B, que en este caso es uno, no se pone, oxígeno, pues difluoruro de oxígeno. Y como no tenemos otro nombre, habríamos terminado con este compuesto. Vamos a ver el siguiente, también está el oxígeno delante, así que sabemos también que es un haluro y lo nombramos de esta manera, prefijo A, pues di, y aquí tenemos el bromo y tendríamos que pensar cómo sería, bromuro o bruomuro. ¿Cuál suena mejor? El que suena mejor es el bromuro, di bromuro. De Y ahora nos encontramos con un 5, pues penta, fíjense aquí, penta, de penta, oxígeno. Y ya habríamos terminado con todos estos ejemplos que tenemos de los óxidos, peróxidos y haluros. Recuerden, es muy sencillo, si siguen la guía y se la van aprendiendo, además de estudiarse los estados de oxidación de los elementos y tener en cuenta que es siempre de derecha a izquierda, pues les resultará muy fácil formular estos compuestos. Hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y ya saben, si les apetece suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.